Nunca más estar separado. Capítulo 1. En el oscuro y frío entorno del armario bajo las escaleras del número 4 de Private Drive, en Surrey, un niño de 10 años estaba acurrucado en un catre demasiado pequeño y trataba desesperadamente de contener las lágrimas calientes que rodaban por su pequeño rostro. Sabía que sus lágrimas eran inútiles. A nadie en el mundo le importaban las dificultades de Harry Potter. Respiró lenta y deliberadamente, ignorando el nudo que sentía en la garganta de vez en cuando, mientras intentaba controlar las emociones que rugían en su pecho. Enojo. Ira hacia el mundo que lo golpeaba continuamente, todos los días desde que tenía memoria. Ira hacia sus parientes. Su tía Petunia, cruel y con cara de caballo, su marido gordo y desagradable, su tío Vernon y su hijo igualmente desagradable, su primo Dudley. Harry sabía que la forma en que su familia lo trataba no era normal, que lo odiaban por razones que no podía entender y que no podía cambiar, sin importar cuánto hubiera intentado ganarse su amor y aceptación. No era normal que un niño pequeño fuera abandonado, con frío y hambre en un armario estrecho debajo de las escaleras, mientras que al otro se le daba todo lo que su corazón deseaba, tenía 2 habitaciones para hilamiar suyas y el amor incondicional de su familia. Desesperación. Estaba desesperado por volver a pasar hambre esa noche, aunque ya se había acostumbrado a los dolorosos dolores de estómago que clamaban desesperadamente por alimento. Cuando su tío lo había arrojado había declarado enojado que no recibiría ninguna comida durante todo el fin de semana. Harry sabía que no debía pensar que era una amenaza vana, ya que en el pasado se había visto obligado a pasar más tiempo sin comida ni agua. A veces se preguntaba cómo había sobrevivido hasta ese punto y si realmente era bueno lo que tenía cuando no se vislumbraba un final para su miseria. Desesperación. Ace sabía que lo que le estaban haciendo estaba mal. El año pasado, en la escuela, su maestra, la señora Reed, había pasado una mañana explicando a su clase que a veces los padres lastimaban y descuidaban a sus hijos y que eso estaba muy mal. Les había dicho que eso se llamaba abuso y les había mencionado todos los diferentes signos que indicaban que ellos, o alguno de sus amigos, podían estar siendo abusados y que si alguna vez sospechaban algo así, debían decírselo a ella o a otra maestra de inmediato y ellos harían que se detuviera. Harry se había quedado después de clase esa mañana, mientras todos los demás niños habían salido a jugar, despreocupados y felices, y le contó cómo era su vida en casa, cómo sentía que estaba siendo abusado tal como ella le había explicado, y que quería que ella lo ayudara. Por desgracia para Harry, no lo había hecho, ya que la señora Reed era una antigua compañera de clase de su tía Petunia y se había negado a creer que su vieja amiga fuera capaz de hacer semejante cosa. Además, su vieja amiga ya le había advertido de que su sobrino era un mentiroso y un delincuente a pesar de sus mejores esfuerzos por criarlo para que se convirtiera en un joven caballero como su Dudley. Harry no había comido durante 5 días después de eso, pero había aprendido una valiosa lección que no olvidaría pronto. Nadie lo ayudaría, porque a nadie le importaba Harry Potter. Confusión. Lo peor de todo era que no tenía idea de por qué nadie se preocupaba por él. Su familia lo había odiado toda su vida y lo había tratado como si fuera menos que la suciedad de sus zapatos. El tío Vernon le obligaba a hacer tareas domésticas cada vez que le permitían salir de su armario, y le obligaba a lavar la ropa, cocinar, limpiar y cuidar el jardín, pero nunca estaba satisfecho con sus esfuerzos, y se deshacía en desvaríos sobre la falta de valor de Harry y lamentaba que él y su encantadora esposa hubieran tenido que soportar su existencia antes de arrojarlo físicamente a su armario para que pasara las noches solo, con frío y, a menudo, con hambre. La tía Petunia lo vigilaba de cerca mientras trabajaba incansablemente, haciendo comentarios mordaces y diciéndole que no lograría nada en la vida, como sus padres borrachos que habían muerto debido a su propia estupidez, condenando a Harry a su cuidado. Su primo Dudley solía hacer líos a propósito para que Harry los limpiara, disfrutaba mucho comiendo grandes cantidades de comida delante del mifío hambriento y golpeaba a Harry cuando sus padres no lo besan. Sus ojillos brillantes brillaban con crueldad. En la escuela, no tenía amigos ya que los otros niños lo evitaban por completo y lo trataban como si no existiera o lo buscaban activamente para hacerle daño y burlarse de él por su ropa raída, su cabello descuidado y la fea cicatriz que adornaba su frente, que era el único recordatorio de la vida que había tenido con sus padres antes del accidente automovilístico que los mató y lo dejó con los Dursley.
Así, pasaba sus ratos de recreo en la biblioteca, escondiéndose de sus compañeros y perdiéndose en los libros, ya fueran historias fantásticas en las que podía imaginarse a sí mismo en una vida mucho mejor que la suya, o libros que lo ayudaran a aprender y mantenerse entre los mejores de su clase. Por supuesto, los Dursley lo castigaron por sus buenas notas, acusándolo de hacer trampa cuando superó a sus preciados Duders, pero a Harry no le importaba lo que pensaran porque sabía que mientras absorbiera todo el conocimiento que pudiera, algún día podría encontrar un buen trabajo y escapar de su miserable vida y encontrar una mucho mejor. Pero aquel día estaba muy lejos de ser hoy. Finalmente, Harry logró calmarse, sus lágrimas se calmaron y su respiración volvió a la normalidad. Temblando por el duro frío de noviembre que se filtraba en su pobre entorno, reflexionó sobre los acontecimientos del día y cómo llegó a encontrarse una vez más prisionero en su armario. Harry había estado esperando con ansias ese día desde que se anunció. Ese día, un hombre del ejército vendría a hablar con su clase y contarles historias de una vida al servicio de su país. El sargento Robert Taylor era un hombre alto y fornido de unos 30 años, con el pelo corto y bien peinado, que vestía su uniforme completo y llevaba medallas adornando su pecho izquierdo. Era una imagen inspiradora y demostró ser un orador carismático cuando les contó todo sobre su vida antes de unirse al ejército, cómo había sido un joven de una familia pobre que había anhelado una vida mejor para sí mismo y ver el mundo, y Harry había quedado embelesado. Eso era exactamente lo que quería. Les había contado que se alistó cuando tenía 18 años, que le había resultado más difícil que cualquier cosa que hubiera tenido que hacer antes, que había tenido que levantarse temprano cada día y seguir órdenes, pero que valió la pena porque había encontrado un lugar al que pertenecer, una familia con sus compafieros soldados y respeto por los oficiales a cargo de ellos. Todo esto le parecía maravilloso. A Harry se encontró idolatrando al sargento Taylor y soñando con una vida lejos de los Dursley. Por desgracia para Harry, algunos miembros de su clase habían notado su felicidad y estaban dispuestos a ponerle fin. Se permitieron preguntas después de que el hombre terminara sus historias, y Pierce Polkis no perdió tiempo en arruinarle el día a Harry. Señor, mi padre me contó un poco sobre el ejército. Dijo que hay que vestirse elegante todo el tiempo y no se puede llevar el pelo despeinado. ¿Es así, señor?, preguntó el chico con una mirada pícara hacia Harry. El sargento Taylor se rió entre dientes y asintió. Tu padre tiene toda la razón, jovencito. Tu aspecto debe ser impecable y tu uniforme debe estar en perfecto estado para representar a tu país. Eso descarta a Harry entonces. Interrumpió Dudley, señalando a su primo, que se sonrojaba rápidamente, mientras la clase estallaba en carcajadas. Harry se sonrojó furiosamente, mortificado por las risas de su clase y la mirada poco impresionada que el sargento Taylor le estaba dando a su uniforme usado, demasiado grande, y a su cabello salvaje y desordenado. No era culpa de Harry que Sutfa solo le diera ropa usada de Dudley, teniendo que actualizar el uniforme de su hijo cada 2 meses a medida que la cintura del niño crecía y crecía, y su cabello siempre había sido así de desordenado, sin importar cuánto su tía Petunia había intentado furiosamente domarlo a lo largo de los años. Harry se sentó en su silla y miró a su alrededor mientras sus compañeros se reían de él una vez más. Se dio cuenta de que estaba cada vez más enojado y cómo les gustaría que todos se rieran de ellos. Miró a cada persona en la habitación, imaginándolos con cabello largo, desordenado y sucio y ropa que los empequeñecía, entonces tal vez verían cómo era. Y, para su asombro, empezó a suceder ante sus propios ojos. Una agradable sensación de hormigueo se extendió por todo su pequeño cuerpo y luego, a su alrededor, empezó a crecer el pelo, primero lentamente y luego descendiendo rápidamente hacia el suelo del aula. Los uniformes empezaron a triplicar su tamaño como si todos hubieran venido a la escuela con la ropa de su padre. De repente, la risa se detuvo cuando la gente empezó a notar los cambios. Entonces empezaron los gritos. Su tía y su tío se pusieron furiosos cuando llegaron a casa después de que los llamaran para que los recogieran a él y a Dudley de alguna manera. Todo había sido culpa de Harry, y el hecho de que Dudley señalara que Harry lucía exactamente como siempre era una prueba irrefutable. Harry había hecho esto y sería castigado. Y mientras estaba sentado en su armario, reproduciendo una y otra vez la escena en su mente, no pudo evitar estar de acuerdo con ellos. Había deseado que todos experimentaran lo que él tenía que experimentar todos los días, y así había sucedido. Recordó la agradable sensación que había sentido justo antes, cómo había sentido como si una fuerza poderosa lo recorriera y luego sus deseos se hubieran hecho realidad.
Esta no había sido la única vez que había sucedido algo extraño como esto. Recordó cuando tenía 7 años y la tía Petunia se había cansado de quejarse de su pelo largo y peludo y había empezado a afeitarlo con la maquinilla eléctrica de su tío Vernon. Harry se había sentido mortificado, los otros niños de la escuela ya lo trataban como a un paria y esto solo añadiría más leña al fuego. Se había quedado dormido llorando esa noche en su armario, temiendo los insultos y las burlas que recibiría al día siguiente en la escuela, y deseó haber recuperado su pelo. Se sorprendió tanto como cualquiera cuando se despertó a la mañana siguiente con su cabellera completamente restaurada. Cuando Harry tenía 8 años, estaba limpiando el polvo de la preciada vajilla de porcelana de la tía Petunia cuando Dudley, a pesar de su considerable peso, se las arregló para acercarse sigilosamente a él y asustarlo. En su susto, Harry dejó caer el plato oriental, que al entrar en contacto con el suelo laminado de la sala de estar se hizo añicos. En medio de la risa malvada de Dudley, pudo oír a su tía salir furiosa de la cocina gritando: «Muchacho». Presa del pánico, Harry había deseado que arreglaran el plato, y para su asombro y el de Dudley, que lo observaba, el plato había sido arreglado justo delante de sus ojos. El silencio de sorpresa duró unos segundos más hasta que la tía Petunia irrumpió en la habitación y Dudley salió de su estupor. El niño le contó alegremente a su madre cómo Harry había hecho algo extraño con el plato. Luego, cuando Harry tenía 9 años, de alguna manera se encontró en lo alto del techo de la escuela después de escapar de Dudley y su pandilla de matones en una de las raras ocasiones en que se había aventurado a salir al patio de juegos durante la hora de la cena. En un momento, había estado corriendo tan rápido como sus cortas piernas lo permitían, deseando desesperadamente estar en otro lugar, en un lugar seguro, y de repente había estado en el techo, mirando hacia el patio de juegos debajo de él. En cada ocasión, había deseado intensamente algo y eso había sucedido. Su cabello había vuelto a crecer, el plato de porcelana se había arreglado solo, había logrado escapar de Dudley y su pandilla y el cabello y la ropa de sus compañeros de clase habían crecido hasta alcanzar tamaños cómicamente grandes. Así que eso significaba que era algo que Harry estaba haciendo, algo que Harry podía controlar, dio que explicar estos extraños sucesos. Él había deseado que algo sucediera, y así fue. Entonces, si él quisiera que algo sucediera ahora, ¿lo haría? Harry miró a su alrededor y no vio nada más que la oscuridad de su armario, y se estremeció. Allí hacía un frío terrible. La manta raída que le habían dado cuando lo metieron allí cuando era un bebé era prácticamente inútil para proporcionarle calor al niño, que ahora tenía 10 años. Pero, si se concentrara mucho, en calentarse, ¿pasar eso? ¿Podría desear estar caliente? Harry se desenrolló de la posición encorvada en la que estaba sentado y extendió las manos frente a él, con las palmas hacia arriba. Cerró los ojos e intentó repetir la meditación que había leído que practicaban los monjes tibetanos y comenzó a concentrarse en su deseo, su anhelo. Cálido. Cálido. Quiero estar caliente. Y entonces, de un segundo a otro, sintió que el frío le hacía temblar y que se transformaba en un calor reconfortante. Harry abrió los ojos y, para su asombro, vio una bola de llamas anaranjadas en las palmas de cada mano, calentando la pequeña habitación que lo rodeaba. Con los ojos muy abiertos, miró las llamas que parpadeaban ante él y, para su asombro, no sintió dolor. Acercando las manos hacia sí, se concentró de nuevo con fuerza para hacer las llamas más grandes y brillantes, y observó cómo crecían hasta que casi tocaban el techo inclinado de las escaleras que tenía encima. Concentrándose de nuevo, las hizo retroceder, apenas bailando sobre la superficie de su piel. Finalmente, se concentró en hacer desaparecer la llama, pero manteniendo el calor presente en sus manos, y extendiéndose eventualmente al resto de su cuerpo. Funcionó. Se sintió más cálido que nunca antes. Fue real. Tenía poderes. Lentamente, mientras los músculos de su rostro no estaban acostumbrados a esa expresión, una amplia sonrisa se extendió por el rostro de Harry Potter. Tenía magia. Los siguientes meses pasaron rápidamente y pronto comenzaron las vacaciones de verano. Harry había experimentado con sus poderes, acostumbrándose rápidamente a invocarlos y comenzó a usarlos para mejorar su vida. En primer lugar, perfeccionó su técnica de invocar el calor que había sentido aquella primera noche en el armario, hasta el punto de que ahora podía hacerlo sin apenas pensar. Finalmente, cuando llegó la primavera y el clima se volvió más templado y tuvo que salir de nuevo a pasar largas jornadas cuidando el jardín, bajo el duro sol que le pegaba de lleno, aprendió a refrescarse con la misma facilidad con la que podía calentarse.
Había aprendido a crear una fuente de luz que flotaba sobre él durante la noche para poder leer los libros que había vuelto invisibles y sacado de contrabando de la escuela. Había aprendido a abrir su armario desde dentro, sin hacer ruido, para poder salir a escondidas por la noche y buscar comida. Ya no pasaba hambre durante días seguidos, no con sus poderes especiales. Había aprendido a replicar la teletransportación que había usado para escapar al techo de su escuela, aunque hacía un ruido muy fuerte cada vez que lo hacía, por lo que rara vez podía usar este don. Y justo la semana pasada, él mismo arregló su vista. Odiaba sus gafas, eran viejas y su primo las había roto incontables veces a lo largo de los años y apenas se mantenían unidas con cinta adhesiva. Y recordó la vez en la escuela cuando Dudley se las había arrancado de la cara y las había escondido, dejando a Harry vagando a ciegas por el patio, tratando desesperadamente de encontrarlas. Por supuesto, nadie lo había ayudado a buscarlas, y cuando sonó la campana para que se reanudaran las clases, Dudley rápidamente se las había puesto en las manos para que los maestros ni siquiera supieran lo que había sucedido. Nunca quiso volver a sentirse tan perdido. Así que un viernes por la noche, se sentó en su armario y deseó con muchas fuerzas que sus ojos se arreglaran, que su visión fuera lo mejor posible. Y había funcionado. Fue la experiencia más dolorosa de su vida. Sus ojos ardían y la agonía le hizo gritar y despertó a su tía y a su tío, pero todo lo que pudo hacer fue decirles que le ardían los ojos. Ellos lo ignoraron. Aunque no lo sabía, durante toda esa noche, Harry estuvo completamente ciego. El sábado por la mañana, recuperó la visión, pero estaba peor que nunca y el dolor seguía siendo insoportable. Sin embargo, durante las horas siguientes, el dolor comenzó a disminuir lentamente y su visión comenzó a aclararse. El sábado por la noche, su visión era mejor que nunca. Desde entonces no ha tenido que volver a usar gafas. Había decidido sabiamente no intentar nada similar para corregir su baja estatura o su complexión huesuda a pesar de su éxito, ya que sabía que si solo arreglar sus ojos le había dolido tanto, cualquier otra cosa sería insoportable. Pero desafortunadamente para Harry, no todo se podía arreglar con sus poderes. Cuando regresó a la escuela el lunes después de descubrir sus habilidades, se propuso arreglar lo que sentía que era lo peor de su vida. Que solo estaba. Se había acercado a un chico llamado Eddie Richardson, que cursaba un año por debajo de él y que Harry consideraba bastante parecido a él. Era un chico tímido y tranquilo que se mantenía apartado y pasaba la hora de la cena en la sala de ordenadores jugando a juegos de matemáticas. Harry había entrado en la sala de ordenadores a la hora de la cena y se había sentado al lado de Eddie, lo miró directamente a los ojos y deseó que Eddie fuera su amigo. Y Eddie inmediatamente empezó a hablar con Harry como si se conocieran de toda la vida, contándole alegremente todo sobre su familia y su amado gato Mickey. Eddie invitó a Harry a su casa a tomar el té esa noche para jugar con él, y Harry estuvo más feliz que nunca. Eddie tenía un amigo. Nunca notó la mirada vidriosa en los ojos de Eddie. Después de la escuela, Eddie llevó felizmente a Harry a casa de sus padres. Cuando vinieron a buscarlo y les rogó que lo dejaran ir esa noche, los Richardson estaban encantados de que su hijo finalmente tuviera un amigo propio y, después del consentimiento a regañadientes de la tía Petunia, se llevaron a Harry a casa con ellos. Lo habían alimentado bien, había jugado con Mickey el gato y finalmente se sintió aceptado. Todo era mentira. Al día siguiente, en la escuela, Harry y Eddie estaban en el patio de recreo cuando Dudley y su pandilla decidieron jugar otro juego de caza de Harry. Solo que esta vez, Eddie estaba incluido. Y el pobre Eddie, no acostumbrado a ese trato, no tenía ninguna posibilidad de escapar. Lo habían atrapado y golpeado, y todo era culpa de Harry. Eddie juró que no era así, que él era amigo de Harry y que no importaba, pero Harry vio la verdad ahora. Vio la mirada vidriosa en sus ojos y se horrorizó. Esto no era natural. Este no era Eddie Richardson. Y Harry había deseado que Eddie volviera a la normalidad, y así fue. Y le tenía miedo. Eddie Richardson se cambió de escuela y Harry nunca lo volvió a ver. Y Harry estaba solo una vez más. Llegó junio y se fue, y con él el viaje de cumpleaños de Dudley al zoológico. Harry ya se había acostumbrado a sus poderes, pero incluso para él, charlar amigablemente con una pitón era extraño. Ni siquiera parecía que estuviera usando sus poderes, simplemente le parecía algo natural. Por supuesto, Dudley lo arruinó todo empujándolo al suelo, y Harry decidió usar sus poderes para vengarse e hizo desaparecer el vidrio del recinto de la serpiente mientras Dudley estaba apoyado contra él, causando que el chico corpulento cayera dentro.
Quizás fue exagerado reemplazar el vidrio y atraparlo, pero si alguien lo merecía era Dudley Dursley. En su opinión, el castigo que recibió de su tío Vernon valió completamente la pena. Pero ahora, acercándose el final de julio, las vacaciones de verano estaban en pleno apogeo y Harry estaba aburrido. Durante todo el día se dedicó a las tareas que le había encomendado su tío, y Harry sabía que no debía realizarlas utilizando sus poderes. Lo había hecho una vez y su tía lo había mirado con miedo antes de enviarlo a su armario durante 3 días. Eso no significaba que no pudiera usarlos para ayudar, pero todavía tenía que hacer la mayor parte a mano. Hacía tiempo que se había quedado sin los libros que había liberado de la escuela en su último día, y después de que comenzaron a ocupar demasiado espacio en su pequeño armario, tuvo que usar sus poderes y hacerlos desaparecer todos. Se preguntó si podría hacer lo mismo con sus familiares. Sacudió ese pensamiento de su mente y volvió su atención a cocinar el tocino para que su familia lo consumiera, subrepticiamente haciendo invisibles algunas lonjas y escondiéndolas en sus bolsillos para consumirlas más tarde, tratando y fallando de ignorar el horrible olor que emanaba de la esquina de la habitación. Su tía Petunia estaba tiñendo de un gris espantoso algunas de las ropas viejas de Dudley para que Harry las usara como su nuevo uniforme escolar. Él asistiría a la escuela secundaria Stonewall High local, mientras que Dudley sería enviado a la Academia Smeltings, una prestigiosa escuela a la que el propio Vernon había asistido. Harry se preguntó cuánto le había costado extra a su tía y a Subfo lograr que su hijo idiota ingresara a Smeltings a pesar de sus pésimas notas. Mientras colocaba un plato humeante en la mesa de la cocina, se oyó el sonido del buzón abriéndose y cerrándose. «Trae el correo, Dudley», dijo su tío distraidamente desde detrás de su periódico. «Haz que Harry lo entienda». «Trae el correo, Harry», dijo su tío con más firmeza. Harry decidió no decir nada ingenioso con la esperanza de que le permitieran comer unas lonjas de tocino y fue a buscar el correo. Había 3 cartas sobre el felpudo. Una postal de la hermana de Vernon, Marge, que de alguna manera era incluso peor que su hermano, una carta de aspecto oficial dirigida a su tío Vernon y una carta para Harry. ¿Qué demonios?, jadeó Harry, mirando fijamente el sobre amarillo y de aspecto viejo que tenía en sus manos. ¿Desde cuándo recibe correo? Y definitivamente era suyo, así lo decía allí mismo en el frente, con una letra cursiva y en bucle. El señor H. Potter. El armario debajo de las escaleras. 4 calle Privet. Pequeña queja. Surrey. Harry regresó a la cocina, sin dejar de mirar la carta. Al pasar frente a su alacena, el sentido común prevaleció y abrió la puerta de golpe, arrojando la carta dirigida a él dentro antes de apresurarse a volver con su tío. «Para ti, tío Vernon». Harry le entregó las 2 cartas restantes y volvió al fregadero, comenzando a lavar la sartén que había usado para cocinar, tratando de no llamar la atención. Por una vez, su suerte duró y su familia finalmente se dispersó, y Harry prácticamente corrió de regreso a su armario y se sumergió. Sacó la carta de su catre, convocó una bola de luz que colgaba sobre su cabeza y le dio la vuelta. En el reverso había un sello morado que parecía un escudo de armas antiguo, una gran H rodeada de un león, un águila, un tejón y una serpiente. Con reverencia, Harry rompió el sello de su primera carta y sacó del interior lo que ahora sospechaba que era un pergamino real. Allí, escrito en verde esmeralda, estaba: Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Director: Albus Dumbledore. Orden de Merlín de primera clase, gran hechicero, brujo jefe de Luizengamot, mago supremo de la Confederación Internacional de Magos, estimado señor Potter. Nos complace informarle que ha sido aceptado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Adjunto encontrará una lista de todos los libros y el equipo necesarios. El período lectivo comienza el 1 de septiembre. Esperamos tu lechuza a más tardar el 31 de julio. Tuyo sinceramente. Minerva McGonagall, subdirectora. Atónito, Mary sacudió el sobre una vez más y otro trozo de pergamino amarillento cayó sobre su regazo. Al abrirlo, encontró la lista antes mencionada de cosas que este lugar de Hogwarts le exigiría comprar. Esto tenía que ser una broma. ¿Dónde diablos se suponía que iba a encontrar guantes de piel de dragón? Ni siquiera son reales. Ninguno de los dos es magia y, sin embargo, tú la tienes, dijo una vocecita en el fondo de su mente, tentadora. ¿Eso era cierto? ¿Podría ser real? Dudaba que los Dursley tuvieran suficientes neuronas entre ellos para pensar en una broma como esa, y sabía que sus poderes eran reales. Su falta de gafas era prueba de ello. Había una escuela de magia y él había sido invitado, sabían de sus poderes. Había otros como él.
Y no estaba solo. Ari se deleitó con la cálida y feliz sensación en su estómago ante ese pensamiento hasta que de repente su mente recordó un detalle de la carta que previamente había pasado por alto. El periodo lectivo comienza el 1 de septiembre. Esperamos su lechuza a más tardar el 31 de julio. Así que todo lo que tenía que hacer era domar de alguna manera un búho y esperar que le entregara una carta a una escuela cuya dirección ni siquiera conocía. Tenía una semana. Eso no podría ser demasiado difícil, ¿verdad?